Buenas noches, licenciada, compañeros. Mi nombre es Kevin Navarro y junto a mis compañeros Daniel Calle, Amanda Guaranda y Sharon Guzmán conformamos el grupo número 6. El tema que trataremos es la ficha psicológica que se aplica en la evaluación médica del deportista. Un pequeño concepto que podemos decir, Capdeville afirma que en algunos casos se aplican sin ninguna modificación test estandarizados, cuyos baremos de comparación a menudo corresponden a poblaciones no deportistas o clínicas. Es decir, que en muchos casos no se busca un test especializado hacia el deportista, sino que se escoge un test al azar para cualquier otra persona de cualquier otra rama, profesión u oficio. Debe ir enfocado, las fichas deben ir enfocadas hacia los deportistas, para los deportistas. Los indicadores de respuesta. Autores proponen una clasificación del comportamiento humano basada en tres modalidades de expresión, que denominan indicadores o modalidades de respuesta. La modalidad cognitiva es cuando el registro que se pretende evaluar hace referencia a los pensamientos, sentimientos o expectativas del sujeto. Siguiente, la modalidad conductual externa, cuando el parámetro que interesa evaluar tiene que ver con lo que hace o dice el sujeto. La modalidad psicofisiológica, cuando el registro en cuestión se refiere a aspectos fisiológicos del sujeto, como la frecuencia cardíaca, nivel de sudoración o la tensión muscular. Existe una diversidad de test para analizar al deportista. Y se ven diferentes aspectos como la concentración, la motivación, la atención, la ansiedad, la proyección, la inteligencia, personalidad, agresión, autoconfianza, cohesión grupal, expectativas y emoción. En la test de la concentración existen varios tests. Uno de ellos es el test de concentración de Toulouse. En este consiste en medir la capacidad de atención y habilidades perceptivas de un mayor de 17 años. ¿De qué trata este test? En detectar qué elemento gráfico de los presentados coincide con el que se encuentra en la cabecera de la hoja. En una cuadrícula con 1600 gráficos, divididos en 40 filas, hay dos parecidos con lo que nos da en la plana original. Dos en la parte de arriba, dos símbolos iguales, tenemos que buscarlos como una sopa de letras. Bueno, también existe el test de rejilla de concentración. Sirve para mejorar las capacidades de concentración y atención previo a una competencia. Se lo realiza a pocos minutos. Este trata de una cuadrícula con una serie de números, desde el 0 hasta el 99. También puede estar en al revés y la persona puede buscarlo, se ordena al deportista que los busque de 5 en 5, que los ordene de mayor a menor, de menor a mayor, que busque solo los impares, números pares y bueno, o lo que se pida marcar. También hay que anotar si hay algún cambio como la sudoración, tensión muscular u otros comportamientos anormales del deportista. El mismo test se lo puede realizar de otra forma, con números de diferentes tamaños, para ver si el deportista se siente algo intimidado, o sea, como que vea algo diferente. Y cualquiera de estos test también se los puedes realizar con alguna música o música fuerte, no deseada, algo que incomode al deportista. Para ser... Bueno, también tenemos test para para ver la motivación. Tenemos el test del constructo motivacional, test de los 10 deseos. ¿En qué consiste? En escribir 10 deseos más importantes de la vida del deportista. Bueno, se le pide al deportista escribir sus 10 deseos más importantes, del más importante al menos importante. También tenemos el test de las frases incompletas. El test se representa como su nombre lo indica, frases incompletas, que nosotros debemos seguir, es decir, completarlas lo más rápido posible y sacar a la luz nuestro inconsciente. ¿A qué se refiere esto? En que con un ejemplo se pide cuál es tu mayor deseo y se responde abajo, mi mayor deseo es puntos suspensivos, y el deportista debe contestar, mi mayor deseo es ser campeón, ganar el partido de hoy, no lesionarme. Pueden existir una diversidad de respuestas, pero según esa respuesta evaluaremos al deportista. Es decir, que tenemos que completar la frase y que tenga sentido para él. Pueden expresarse sentimientos, emociones.
También tenemos test para la atención. Uno de ellos es el Trail Making Test, que significa el test del trazo. Este consta de dos partes. Uno de ellos es unir rápidamente con líneas los números colocados aleatoriamente en orden numérico. Los números estarán dispersos en una hoja y tenemos que unirlos con líneas rectas, el 1 con el 2, el 2 con el 3. Bueno, y el segundo tipo de la otra parte es de unir números y letras con líneas colocadas aleatoriamente. Este está disperso en una hoja del 1 a 3 C buscada con las letras del abecedario y los números, y el orden de unión es unirlos en línea recta así mismo, pero sería el 1 con la A y ahí vendría la A con el 2 con el B, y así es la secuencia. También tenemos el test de Thais y el test de Toulouse-Pierron. Listo. También tenemos test de la ansiedad, indicadores de tensión y ansiedad, el cuestionario precompetitivo. También tenemos el test de ansiedad, rasgo y estado. Y tenemos test para la proyección. Uno de ellos es el test de la familia. El test de la familia cinética. ¿En qué consta este? Consiste en dibujarse junto con su familia, con los miembros del grupo familiar. Esto nos puede llegar a mostrar el gráfico muestra la personalidad del sujeto y relación y el vínculo real o fantaseado con la familia. Es decir, lo que es realmente o lo que aspiramos que llegue a ser nuestra familia. También tenemos el test DFH, dibujo de la figura humana. No solo es dibujar, sino dibujar de forma indirecta la esencia de su propia personalidad. También tenemos el test de las relaciones objetales, test de dos personas de Montgomery y Bernstein, test de Boston y el test desiderativo de Bernstein. También tenemos el test de inteligencia. Uno de ellos es el test de Raven, utilizado en más de 100 países. Este mide la capacidad de dar sentido al material confuso, o también conocido como la capacidad del razonamiento abstracto. Muchos no sabrán qué es, pero es lo que más contiene la parte abstracta del examen que nos toman el de CNESIC o el ser bachiller. También existen test de la inteligencia para el llamado el dominó, que creo que ya más de uno ha haber jugado dominó, que es seguir la secuencia, buscar el mismo número en las fichitas blancas. Bueno, también tenemos los test de personalidad. Uno es el test de personalidad de Eysenck. En este se mide en dos dimensiones, la extroversión e introversión, también el neuroticismo y estabilidad. Cada cuestionario tiene 57 elementos de sí o no. Y también tenemos el cuestionario de MMPI, que por sus siglas en inglés significa Minnesota Multifaceted Personality Inventory, que constaba de 567 preguntas de verdadero y falso, pero con el tiempo muchos psicólogos lo reducieron a 338, pero hoy en día la otra mitad de los psicólogos siguen utilizando las 567 preguntas, debido a que lo ven mucho más factible y verídico. También tenemos el cuestionario de personalidad, el test HTP, Home Trick Person. También tenemos el test de agresión, tenemos el test de BOT, el test de memoria, el test SKT, memoria reciente y aprendizaje. Tenemos test de autoconfianza, que son sustitución de pensamientos negativos por positivos, test de percepción de láminas deportivas. También tenemos los test de cohesión grupal, llamados sociogramas, que este sirve para ver el poder de liderazgo que podemos llegar a tener. Podemos determinar las relaciones humanas de carácter afectivo que tiene el deportista. Sí, cómo se relaciona con el resto. También tenemos los test de equipo titular, elija 3 para jugar, entrenar, salir y estudiar, cuestionario grupal simil sociograma y motograma. También tenemos los test de emoción,
que el Profile of Mood Status. Este cuestionario mide 6 estados de humor. Teniendo en cuenta las técnicas que se utilizan para la evaluación, existen bases suficientes para considerar 3 indicadores de respuesta que se expresan en la mayor parte de los comportamientos humanos válidos en situaciones deportivas: el indicador cognitivo, el indicador conductual y el indicador fisiológico bioquímico. ¿Qué es el indicador cognitivo? Mediante técnicas introspectivas se consigue la información psicológica necesaria para evaluar aspectos relacionados con las percepciones, las cogniciones y las motivaciones de los deportistas, entrenadores, árbitros y jueces. El indicador conductual. A partir de técnicas de observación sistemática, se obtiene la información necesaria para evaluar la conducta externa del deportista, es decir, Evaluación del indicador cognitivo. Esa evaluación identifica aquellas cualidades individuales que diferencian a un atleta con posibilidades de un verdadero especialista. Para esto se recurren a los test de personalidad, de inteligencia y de psicomotricidad. A ese nivel aplicado se llevan lo que son las emociones e intereses de los deportistas, las sanciones de los atletas previo a la competición y el concepto algo nebuloso de poder estar mentalmente. Un constructor teórico de difícil congresión que se materializaría en determinadas características como el valor, la determinación, la tenacidad, la resistencia y la autodisciplina. Los pasos a proseguir para realizar esta evaluación: como punto número 1, se debe analizar y evaluar aspectos importantes para poder entender el comportamiento del deportista, como la dinámica de grupo en equipos deportivos y la actitud deportiva, utilizando de tal manera las pruebas de laboratorio sobre tiempo de reacción, percepción, concentración y vigilancia. Como segundo punto tenemos la evaluación de los rasgos específicos de los deportistas mediante test de personalidad. Aunque estos fueran válidos y fiables, tienen una utilidad práctica muy limitada a la hora de predecir el rendimiento deportivo. Por tanto, hay que orientar el interés y el esfuerzo del investigador en otra dirección. Como punto número 3, tenemos que debemos abrirnos a distinguir 3 procesos psicológicos básicos, que son los más evaluados. Son los procesos emocionales, los procesos atencionales y los procesos motivacionales. Evaluación de procesos emocionales. El estrés de la competición, como puede suceder en otras áreas de la psicología, ese término se lo evalúa como estrés, que intercambia de forma indiscriminada y confusa con el de la ansiedad y el de la motivación. Es un estado de ansiedad en el cual recurren lo que son las emociones, y existen en un momento dado que se refiere a las dimensiones direccionales e intensidad de la conducta. Se puede caracterizar por sentimientos de apresión y de tensión asociados con una activación del organismo, que perjudican indirectamente y directamente el rendimiento deportivo. Esto se considera como un efecto negativo al momento de la práctica o la competición de tal deporte. La evaluación de la ansiedad. Esta evaluación es competitiva porque plantea 2 desencadenantes principales del estado emocional, como es la incertidumbre del deportista en cuanto al resultado de la competición, la importancia que el individuo otorga a la competición. Aquí podemos ver una tabla que es de la evaluación de la ansiedad. Como podemos ver, tienen los ítems de casi nunca, algunas veces y a menudo. Dependiendo a cómo el competidor vaya llenando las fichas, se podrá deliberar si esta persona padece de ansiedad o no. Estos cuestionarios permiten medir, además del rasgo estable de la ansiedad de un deportista, el nivel de ansiedad que tiene en un momento dado para poder partir de ese conocimiento. Se debe estructurar un proceso de entrenamiento psicológico que permite reducir o aumentar los niveles registrados en función de las necesidades de la competición. Como en esta tabla podemos observar que dice nada, algo, bastante y mucho.
Esta es una tabla que complementa a la de arriba. Las dos son usadas para saber si la persona tiene ansiedad y en qué nivel de ansiedad se encuentra este competidor, si estaría apto o no apto para proceder a la competición. Muchas gracias. Buenas tardes, yo le voy a hablar sobre el test del estado psicológico, más conocido como el TEP. Este test es un instrumento de evaluación creado por el psicólogo Buceta, que permite de forma muy sencilla y sin apenas interferir en las rutinas de entrenamiento recoger información rigurosa y exacta sobre el estado psicológico de los deportistas. Bueno, este test fue diseñado para evaluar el estado psicológico de los jugadores de fútbol del Real Madrid de forma periódica con vistas a reforzar su confianza, optimizar su nivel de activación y mejorar su rendimiento deportivo. Más reciente también se lo ha utilizado con otros deportistas y en otros deportes, como es el caso de los jugadores de hockey de División de Honor del Club de Campo de Madrid. Bueno, siguiente. También tenemos que tener en cuenta que el TEP está formado por 9 escalas visuales semejantes centradas en variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo, como es el desánimo, el cansancio general, la activación positiva, la motivación, la autoconfianza, la concentración, la activación negativa, la ansiedad y la hostilidad. Cada una de estas escalas está compuesta por 2 adjetivos opuestos y separados por una línea de 10 centímetros, la cual que esta línea el deportista debe señalar marcando con una cruz cómo se encuentran en ese momento respecto a cada par de adjetivos. Cuando más cerca de un adjetivo se encuentra la cruz señalada, más identificado se sentirá el deportista con el estado de ánimo que tal adjetivo describe. Por el contrario, entre más distancia exista entre la cruz marcada y el adjetivo, menos identificado se sentirá el atleta con el estado de ánimo. Ahora les voy a hablar sobre los adjetivos que existen en el TEP. Bueno, como pueden ver ahí, se puede visualizar, está triste, contento, que significa desánimo, cansado, fresco, que es un cansancio general, activado, no activado, es la activación positiva, motivado, desmotivado, es motivación, con confianza, sin confianza, autoconfianza, centrado, disperso, concentración, tenso, relajado, activación negativa, nervioso, tranquilo, es ansiedad, enfadado y calmado es hostilidad. También tenemos que tener en cuenta que cuando se vaya a aplicar por primera vez el TEP, es conveniente explicar a los deportistas de qué se trata esta prueba, ya que le podemos decir que puede ayudarles a reforzar su confianza y optimizar su rendimiento. Y también, por tanto, la sinceridad de sus respuestas es muy importante para que el psicólogo deportista pueda diseñar un plan de intervención verdaderamente eficaz. También se le debe comentar que con el fin de conocer con exactitud los estados psicológicos conjunto del equipo a lo largo de toda la temporada que se vaya a hacer cualquier actividad deportiva. Esta prueba se tendrá que realizar de forma periódica y de manera anónima, advirtiéndoles en todo caso de que la información que se obtenga sobre el grupo con esta prueba será compartida con el entrenador. Aquí, con lo investigado, el psicólogo Buceta dice que la puntuación más alta es 10 y la puntuación que corresponde a una marca realizada en el extremo de la línea más cercana al adjetivo evaluado. La puntuación sería 9.5, la cual correspondería a una marca en el límite del primer segmento de los 20 que hemos dividido de la línea separada de los adjetivos. Bueno, también como pueden observar ahí una similitud de la prueba del test psicológico que es llamado el TEP. Ahí, como pueden ver de ejemplo, satisfecho
insatisfecho. Aquí, como la X está más cerca del satisfecho, es que se supone que está más satisfecho que insatisfecho, se podría decir así. Bueno, también hay que tener conocimiento que esta escala, como lo dije anteriormente, se consta de nueve variables de estados psicológicos. El orden de estas variables no es casual, sino que responde al razonamiento psicológico que se va a comentar ahorita. Las dos primeras, que es desánimo y cansancio, constituyen las dos manifestaciones del estrés, que en general conllevan una activación baja, perjudicial para el rendimiento deportivo. En el otro extremo es ansiedad y hostilidad. Son las dos manifestaciones del estrés que implican una activación elevada que también podría interferir negativamente en el rendimiento de los deportistas. Si las puntuaciones bajas en estas cuatro variables, son bajas en estas cuatro variables, indican un estado más favorable para rendir que las puntuaciones altas. La activación positiva también es la que emana fundamentalmente de la motivación, y la activación negativa se deriva del estrés. Las variables centrales, como es motivación y autoconfianza y concentración, se refieren a los aspectos psicológicos que deben obtener puntuaciones altas para que resulte más probable un buen rendimiento deportivo. Muchas gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Evaluación del indicador fisiológico bioquímico. En el ámbito de la actividad física y del deporte, el diseño de cualquier plan de entrenamiento en destrezas psicológicas orientado al trabajo de mejora con deportistas no puede ser ni ajeno a las exigencias del entorno, ni puede estar alejado de las demandas físicas y fisiológicas del deporte en el que se va a intervenir. De hecho, igual que le sucede a los preparadores físicos cuando tienen que elaborar los planes de trabajo de pretemporada, o a los médicos cuando deben decidir los ejercicios más convenientes para rehabilitar la lesión del paciente o del deportista. También los psicólogos deportivos deben ser consecuentes y preocuparse para conocer cuáles son los requisitos físicos y fisiológicos que conducen a la obtención de un nivel óptimo de rendimiento. El estrés psicológico. Al relacionarse el nivel de los parámetros registrados con la actividad, la ansiedad o el estrés a los que se ven sometidos deportistas y entrenadores en relación a la competencia deportiva, el rendimiento fisiológico de los deportistas al relacionarse el nivel de los parámetros están registrados con aspectos fisiológicos como la fatiga o la de eficiencia en entrenamiento y competiciones. Herramientas básicas de evaluación en psicología del deporte. Una información tan necesaria como inexcusable que permite al psicólogo del deporte conocer no solo el nivel de activación del que parte del deportista, sino también la percepción de la carga de trabajo que es capaz de soportar y el tiempo de recuperación que necesita después de un generoso esfuerzo, datos que por otra parte resultan de vital importancia para conocer en qué momento y hasta qué punto podemos forzar su ritmo de trabajo en condiciones de estrés y de presión controlada. Por decirlo de otro modo, si la tensión muscular y la fatiga física se encuentran directamente relacionadas con el agotamiento mental y la incapacidad del atleta para tomar decisiones adecuadas, es preciso conocer y evaluar al deportista. Registros de respuestas bioquímicas. Consumo de oxígeno. Uno de los procedimientos más utilizados en la actualidad para determinar el metabolismo energético de un deportista es la termoquímica respiratoria, una técnica de laboratorio que consiste en medir los intercambios gaseosos y respiratorios del sujeto durante la realización de pruebas ergométricas. Como podemos observar en el gráfico, un deportista está en una banda. A través de un embudo bucal o de una mascarilla,
a los que se adopta un juego de válvulas inspiratorias y expiratorias. El atleta inspira el aire ambiente y manda el aire expirado a un saco hermético cerrado, procedente de una evaluación del consumo de oxígeno, que es el VO2, y de la eliminación de dióxido de carbono, a partir de la medición del volumen expirado por unidad de tiempo mediante un gasómetro o un neumatógrafo, y de la determinación mediante métodos químicos o físicos de las fracciones expiradas de oxígeno y de dióxido de carbono. Como último, podemos observar la frase de la noche: si no tienes confianza, siempre encontrarás una forma de no ganar. Gracias.